Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro viernes de podcast. Hoy es un viernes especial porque está con nosotros aquí en el estudio el intelectual boliviano-argentino Hugo Celso Felipe Mansilla. Bueno, yo lo he dicho así y probablemente algunas personas con ese nombre no sepan de quién estoy hablando porque él es conocido y reconocido en el mundo intelectual como HCF Mansilla. Él es filósofo, politólogo, crítico de los autoritarismos del mundo, controvertido, diría yo. Bienvenido, doctor Mansilla. Buenos días. Gracias, doña Mary Vaca. Muy gentil por invitarme a su excelente programa. Qué gusto tenerlo aquí, doctor. Y les cuento, amigas y amigos, que él acaba de publicar el segundo tomo de sus memorias, que titula Memorias razonadas de un escritor perplejo. Así es que siguiendo el hilo conductor de este libro, de sus memorias, queremos hoy hablar de la persona, de HCF Mansilla y por supuesto también de su pensamiento. Pero quiero empezar con la persona. Así es que quiero preguntarle, doctor, en este repaso que hizo sobre su vida para escribir sus memorias, ¿hizo un balance? ¿Qué tipo de balance hizo sobre su vida? Es muy simple, es una vida fracasada, sobre todo si uno mide los resultados con las esperanzas y los sueños que uno tenía de joven. A este respecto, naturalmente normal, en mi caso es el normal, uno no alcanza las metas que uno de manera más o menos consciente se propuso cuando era muy joven. Ujú. Y en mi caso es muy claro que esas metas no fueron alcanzadas. Doctor, me sorprendió leer eso en el libro y me sorprende escucharlo ahora también, porque usted es un intelectual admirado, es un intelectual brillante. Eh, y bueno, por eso pienso que, más bien le pregunto, no quiero decir que pienso, le pregunto, ¿no es esto una falsa modestia? Puede ser, uno mismo se conoce mal. La modestia no es una de mis virtudes, eso Mm. clarísimo. Y eso viene de una tradición familiar en la cual todavía estoy inmerso. Pero yo estudié ciencias políticas con el intento muy claro de hacer política alguna vez. Y eso nunca pude. Entonces, naturalmente, ahí hay un déficit medido con las intenciones que uno tenía de joven. ¿Esa era una meta personal o era una meta familiar? Era más bien una meta familiar impuesta. Cuando uno es muy joven, como en mi caso, uno es muy susceptible a las influencias externas. Y los mayores de mi familia, sobre todo mis tías, insistían en que yo debía seguir la tradición de dos presidentes que hubo en la familia extendida, José María Linares y José Gutiérrez Guerra. Y obviamente al comienzo yo me preparé para un destino así que nunca llegó. Era como predestinado entonces a la política. Bueno, no sé si predestinado porque me faltan muchas de las cualidades absolutamente necesarias para ser político. Ujú, Por ejemplo, la astucia. ujú. Luego, no poseo un gran capital para hacer política hoy en día en todas partes del mundo. Se necesita una pequeña fortuna, por lo menos. Y luego me faltan las habilidades típicas de, podríamos decir, de la viveza criolla. O sea, todo lo malo de un político, Sí, sí, podríamos pero que decir. son cosas necesarias. Ujú, absolutamente. Eso me falla, digo, nunca las he tenido. Ujú. Entonces nunca he llegado absolutamente a ningún puesto político importante. Ujú. Vayamos a su formación desde la niñez. Me llamó la atención esta caricatura que se publica justamente en la tapa del libro, donde usted aparece en la cima de una pila de libros, porque claro, los libros parece que marcaron su vida entera. Sí, Leí también que en la casa donde usted vivía había, o sea, su padre tenía libros de Marx, de Lenin. sí. Claramente esos libros no le influyeron. No, y tengo el presentimiento de que tampoco influyeron sobre mi padre. Eran libros que tenían una pequeña capa de polvo, se notaba que no eran muy leídos. Y mi papá, él se consideraba siempre un hombre de izquierda, pero de una izquierda muy moderada. Él, por ejemplo, colaboró muy activamente en los gobiernos entre 1946 y 1952. Entonces, uno
Ya muy niño uno nota que hay una incongruencia entre posibles ideales y la dura realidad. Ya que estamos en ese punto, quiero preguntarle cómo ha influido la Revolución Nacional en lo personal, en lo familiar y también en su pensamiento. Es uno de los traumas de mi vida. Toda la familia se sintió, digamos así, rebajada por la Revolución Nacional. Eso se notaba también en el colegio. Las amistades dejaron de interesarse por los chicos que tenían algún vínculo, por más tenue que fuera, con el antiguo régimen, el anterior a abril del 52, y se interesaron esas mismas personas y las chicas por los que tenían vínculos con el nuevo gobierno. O sea, nosotros sentimos eso como un desclasamiento. Mi padre tuvo que dejar sus funciones gubernamentales y también nos expropiaron una propiedad agraria que teníamos en Cochabamba. De modo que todo eso, aunque en la casa se mencionó poco, uno siente que hay una falta de interés público por mi padre. Los ingresos también se redujeron, de modo que fue una pequeña desgracia familiar. Eso, digamos, en lo personal y en lo familiar, ¿no? Y Sí. en el pensamiento de usted, es decir, un pensador que cuestiona las revoluciones Sí. populares, eso ha marcado Seguramente, su claro, forma de ver el claro, mundo. sí. Nosotros viajábamos cada año a la Argentina. La familia de mi madre vivía entonces en Buenos Aires. A partir de 1952, el gobierno complicó los trámites burocráticos, instauró una visa de salida para todos los ciudadanos bolivianos y una visa de entrada que se mantuvieron durante décadas. Todos los trámites se complicaron, eso comentó mi padre muy claramente en la casa. Es decir, desde un primer momento no sentimos, lo digo en plural, ese entusiasmo por la Revolución Nacional que seguramente sintió mucha gente en ese momento. Bueno, usted finalmente terminó estudiando la vida universitaria en Alemania, ¿no? Y eso básicamente marcó el resto de su carrera. Sí, seguramente. Yo fui muy joven a Alemania, estudié ciencias políticas y luego filosofía. Y seguramente son las influencias más perdurables y profundas las que recibí en el sistema universitario alemán. ¿Cuántos años vivió en Alemania? En total, cerca de 20 años, con muchas idas y venidas. Ujú. ¿Y se podría decir que la mayor parte de sus libros están escritos en alemán? No, tengo 11 libros publicados en idioma alemán. Ujú. No son la mayoría. A usted le iba muy bien en Alemania. ¿Por qué decidió volver a Bolivia? Por tonto. En Alemania yo pensé que sería un engranaje bien aceitado dentro de la burocracia universitaria Ujú. y que nunca me destacaría mucho porque hay que tener un talento como Jürgen Habermas para brillar allí. Es una sociedad de una competencia feroz entre la gente. Y yo me di cuenta de que pese a todos mis esfuerzos nunca iba a estar a la altura de esas lumbreras. Y además, la vida en Alemania se la puede resumir en una frase. Es una sociedad técnicamente perfecta, pero humanamente gélida, helada. Es una sociedad donde las personas se han convertido en engranajes bien aceitados de maquinarias industriales o burocráticas y donde todas las relaciones han adquirido, entre tanto, ese carácter. Y esa es la parte de Alemania que nunca me gustó. Ujú. Y por eso decidió venir a Sí, buscar sí, calor humano, exactamente. sentimientos a Bolivia. Sí, exactamente. Bueno, y se estableció aquí. ¿Y cómo le fue en Bolivia? Muy mal. Nunca pude tener un puesto en el sistema universitario y además para una persona que ha estudiado filosofía y ciencias políticas no hay otra ocupación más o menos estable. Así que no me fue nada bien. ¿Usted considera que eso ha sido un bloqueo a su pensamiento político? No, 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 simplemente no hay campo para ese tipo de intelectuales.
pensadores que no están, digamos, dentro de un gobierno, dentro de un partido. No hay así instituciones, periódicos, en esa época medios de prensa que lo podrían a uno acoger. Por ejemplo, digo esto porque la mayoría de mis compañeros en Alemania de estudios obtuvieron muy pronto muy buenas posiciones en los medios de prensa, en la televisión, por ejemplo, como comentaristas, en las editoriales. Aquí no hay ese campo. Entiendo. Y yo no me di cuenta de eso. Como yo vivo en las nubes, no me di cuenta de ese fenómeno. Eso de vivir en las nubes, Sí, ¿no? sí, tiene sus desventajas, claro. En realidad nos quiere hacer sonreír en la mañana. No, no, es la pura verdad. Bueno, pero leí por ahí que tuvo 2 cargos en la administración pública. Cuéntenos esas malas experiencias. Bueno, no fueron malas, fueron, yo diría, divertidas. Ajá. Durante menos de un año estuve trabajando a las órdenes de José de Mesa en el antiguo Instituto Boliviano de Cultura, que fue luego el núcleo del Ministerio de Culturas. Era la época de la alta inflación, no se podía hacer prácticamente nada, hasta imprimir tarjetas era extremadamente difícil, mejor dicho, imposible. Las imprentas daban, por ejemplo, una proforma solo con validez de máximo 48 horas y el aparato burocrático que tenía que procesar ese pedido de la dirección tardaba hasta a veces semanas o meses, de modo que no pudimos publicar nada. Yo diseñé un programa de publicaciones más modesto, pero similar a lo que ha hecho la Biblioteca del Bicentenario. Con José de Mesa diseñamos un proyecto de 100 libros a publicar, sobre todo libros poco conocidos de la época o nunca publicados de la época colonial y del primer siglo republicano. Ese proyecto no pudo llevarse a cabo por la alta inflación. De modo que yo, señora Vaca, tenía muy poco que hacer. Y por eso, con el permiso de mi jefe, don José de Mesa, yo asistía muy poco a mi empleo. Entiendo. Ahora entiendo por qué era divertido. Claro, era muy divertido. Yo pasaba a las 11 de la mañana, 1 minuto al día por las oficinas, saludaba, diría feudalmente, a mis empleados y luego cruzaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, que está al frente. Era la Casa Gramonte, la residencia del Instituto Boliviano de Cultura, y ahí me ponía a conversar con amigos literatos que había todavía en la Cancillería y con el propio canciller, que era mi tío Gonzalo Romero, con quien mantuve una amistad muy estrecha. Bueno, entonces fue la inflación la que frenó ese plan que pudo haberse ejecutado en esa época y no después. Sí, Pero sí. bueno, después estuvo también en la Corte Electoral, cuando se llamaba Corte Electoral. ¿Qué hacía ahí? Una labor que no tenía nada que ver con mi formación. Yo dirigía la sección llamada de protocolo. En la Corte Nacional Electoral, esta pequeña sección tenía que organizar los actos. O sea, todos los actos de la Corte estaban a mi cargo. Yo tenía que preparar, a preparar la instalación de bocadillos, reflectores, micrófonos. Algo muy doméstico para un filósofo, ¿no? Sí. Pero como eso se hacía sobre todo en épocas de elecciones, y elecciones no hay todo el tiempo, yo tenía mucho tiempo libre. Escribí el primer tomo de mis memorias, estando en la Corte Nacional Electoral, y 2 o 3 libros más. Por eso digo que fue una época interesante. Había muy poco que hacer, un buen sueldo y una enorme libertad de actividades adentro de la Corte. Y el resto del tiempo, cuando no tuvo estos cargos administrativos, ¿de qué ha vivido? ¿De qué vive? Bueno, la familia tenía algo de dinero de viejas épocas. Mi familia tenía casas en Cochabamba, mi padre tenía 2 empresas. De alguna manera siempre llegaba dinero sin trabajar cada Pero día. además era un conferencista internacional importante. Sí, pero eso no da para vivir. No, Pero sí para viajar, a veces, tampoco porque ha siempre. viajado un montón, ¿no? Y, Sí, dediqué el dinero que tuve, ajá, y que no fue poco al comienzo, lo dediqué sobre todo a viajes.
los 5 continentes, por ejemplo, ¿no? ¿Es la actividad que más ha disfrutado en la vida? Sí, y lo que más he hecho, ¿Por qué le gusta tanto viajar? no sé, ver otros ambientes, separarme de la estrechez de la vida cotidiana, simplemente el experimentar cosas que uno todavía no ha visto. Esa fue la actividad principal de mi vida. Sin embargo, el 2008, cuando estaba escribiendo el primer tomo de sus memorias, al parecer pasó algunas estrecheces económicas. ¿Fue muy difícil esa época? No, ¿Le llevó a es cuestionarse decir, sobre la vida, sobre las finanzas? bueno, estrechez significaba en ese caso que no podía viajar a grandes distancias como Australia, pero Pero no era una no estrechez era entonces. nada dramático. En mi vida no sé lo que es, por ejemplo, el hambre o la sed. Ujú. Mm, Nunca he dormido fuera de buenas camas. Es decir, es un término relativo la Ujú. estrechez. He visto que la mayor riqueza que usted ha acumulado a lo largo de su vida han sido los libros. Sin embargo, el día de la presentación de sus memorias en la Feria Internacional del Libro, dijo que quemaría el 99% de su biblioteca. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó con sus libros? Una metáfora, obviamente no quemaría No, por supuesto. jamás ni un solo libro. Lo que pasa es que estoy desilusionado por el resultado a largo plazo. Ujú, Cuando yo era joven, lo que podemos llamar la opinión pública en la universidad, la presión que emana de los amigos y de las enamoradas, me obligó a comprar todos los libros que estaban de moda en la Alemania de los años 1960-70. Y como yo tenía algo de dinero, compré muchísimos libros y en ciencias sociales la inmensa mayoría eran textos de autores izquierdistas, marxistas o cercanos ujú. a esas tendencias. Y vistos hoy y también examinando la vida de los autores, me llevé una gigantesca desilusión. Y yo conocía muchos líderes de la revuelta estudiantil berlinesa de 1967-68. Mi enamorada de entonces jugó un rol notable en esa revuelta. Y revisando lo que han hecho estos señores, me doy cuenta que han terminado la mayoría de ellos en la extrema derecha. O sea, han pasado de la extrema izquierda a la extrema derecha como lo más natural del mundo. Ujú. Entonces yo simplemente me digo, lo que han dicho y escrito hace 50, 60 años no ha tenido valor a largo plazo, es una desilusión. O sea, esos libros contienen tonterías del momento, de los años 60, que no han resistido el paso del tiempo. Y en ese sentido, una buena parte de mi biblioteca es simplemente obsoleta. Entonces, un libro para que sea un buen libro tiene que trascender. Sí, sí, sí. Ujú, Por ejemplo, hoy se leen como hace 2400 años los diálogos de Platón. ujú. Por ejemplo, leer todavía hoy El banquete, que es un diálogo sobre cuestiones eróticas, es un placer filosófico y literario. Y ese placer, independientemente del tiempo, no se halla en las obras que yo tuve que comprar en las décadas de 1960 y 70. Además, se entiende que si eran cosas relacionadas con el marxismo, el progresismo, Sí, todo eso, sí, ya no sí. quiere verlas. No, no eso, sino que eran malos, es Ya, decir, eran pronósticos fallidos. entiendo. Todos ellos, gente muy culta, muy inteligente, creía que la revolución estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, que era cuestión de muy pocos años en que el mundo entero se iba a emancipar según los dictados de Karl Marx. Ujú, Y todo eso no ha sucedido. Había muchísimas ilusiones. ujú. Todos mis amigos de esa época, todos eran izquierdistas, no stalinistas, es decir, no Ah, eran claro. gente dogmática, pero igual de una ingenuidad lamentable. Y esa ingenuidad, esa esperanza mesiánica dogmática, se trasluce en esos libros. Ujú, Y leerlos, en primer lugar, todos son iguales, no hay grandes diferencias. ujú. Y luego me parece que tenían poca relación con la realidad cotidiana. Si usted tendría que escoger uno de sus libros, dos o tres, los que quiera, ¿cuáles diría que han trascendido?
¿O qué Ninguno, trascenderá? ¿Cómo, ninguno, cómo? no, Ay, la ninguno, no. modestia otra vez. No, no soy modesto, todo lo contrario. Yo fui educado precisamente para no tener modestia. Em, yo diría que el único libro que ha alcanzado varias ediciones es un libro muy pequeño que se llama El carácter conservador de la nación boliviana. Ujú. Ese libro además me ha abierto algunas puertas, sobre todo en Santa Cruz, donde ha sido bien recibido. Y en términos muy, muy relativos se puede decir que es el menos malo de mis libros. Pero también ha dicho que ha habido como 3 libros, si no me equivoco, que le han permitido vivir holgadamente una gran parte de su vida porque en Alemania les ha ido muy bien. Mi tesis de licenciatura, que fue el primer libro que publiqué, fue también el que me dio los mayores réditos financieros hasta ahora. Ujú. Salió en una edición de bolsillo bastante grande, se vendió muy bien, hubieron buenas críticas y yo, que soy muy ingenuo para la vida cotidiana, me imaginé que toda mi vida iba a ser así. Ujú. Es decir, que iba a escribir un libro cada 2, 3 años y que iba a vivir espléndidamente de los honorarios por el Ujú. libro. Y eso ocurrió una sola vez en Alemania y una sola vez también con el primer libro que publiqué en España. Pero lo bueno es Nunca que se sigue repitió. recibiendo los honorarios. No, O no, ya, ya se han ya se han agotado acordado. Ah, sí, qué pena. lamentablemente. Pero pasé unos 10 años muy bien viviendo sin trabajar de esos libros. Qué maravilla. Sigamos en el ámbito de las letras, de la cultura. Usted dice en su libro que no ve ni televisión ni radio y que nunca ha tenido esos aparatos. No, tampoco en Alemania nunca tuve un aparato de televisión. Yo fui muy influido por la escuela de Frankfurt Ujú. y por una teoría, yo diría, elitaria de la cultura. Todo lo que tiene que ver con masas, con movimientos masivos o con grandes audiencias. Mis maestros decían que era cosa para la plebe, que era cosa que Ujú. un intelectual no debía ver. Entonces, nunca tuve un aparato de televisión y todavía hasta hoy nunca he tenido uno. ¿Y celular si tiene? Sí, pero prácticamente no lo uso, salvo en caso de emergencia. Claro, pero en cambio sí tenía una buena relación con los periódicos, con los Sí, semanarios, con los sí, diarios del sí. mundo, seguramente. No, del Pero mundo. le llegaban Mi, suscripciones, ¿o mi no? mejor relación ha sido con Página 7, que Ay, usted tan ha lindo. dirigido brillantemente. Un hermoso periódico, además con los domingos con un suplemento cultural, yo diría, filosófico de alta calidad que no se ha repetido en la historia del periodismo boliviano. Le agradezco muchísimo por ese comentario tan gentil, Sí, sí, la pura pero, verdad. pero bueno, ahí lo dejemos. Doctor, quisiera entrar un poquito más a su corazón, al plano Ah, personal. mamá ¿Cómo mía. le ha ido con el amor en la vida? Cuéntenos. Señora Vaca, yo me he dedicado sobre todo a pensar y escribir, de Mm, modo que mis relaciones con el bello sexo han sido muy tenues y no han sido, digamos, en promedio, no han sido demasiado brillantes y tampoco no hay nada muy divertido que contar. no le ha hecho feliz la vida No, no, de de hogar, de matrimonio, no, no, no. familia. Tuve 2 matrimonios, ambos acabaron muy mal, ambos significaron una enorme pérdida financiera y no, no puedo decir nada positivo sobre ellos. Entiendo. Y hijos sí. Sí, sí, 4 hijos. Mm. Y bueno, también tengo entendido que tiene 2 hijas a las que ha adoptado. Sí, son 2 chicas aymaras que viven en Europa, son ciudadanas alemanas, a ellas les va muy bien profesionalmente y por ello creo yo Ujú. que todos los grupos sociales en Bolivia podrían mejorar notablemente si tuvieran la oportunidad de hacer y recibieran una buena educación. Ujú. Lo que significa que no es un tema inherente, digamos, No, no, no a es. la De condición de ser ninguna manera, indígena, de no. que estemos en Pero, situación de atraso o pero pobreza. hay grupos étnicos aquí que han, digamos, cultivado una cierta ética, una ética laboral, principios intelectuales que no son favorables ni a la democracia ni al mundo moderno. Por supuesto que queremos hablar del pensamiento de HCF Mansilla, pero lo vamos a hacer después de la pausa.
Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Estamos de regreso en nuestro viernes de podcast dialogando con HCF Mansilla. Él es filósofo, politólogo y está aquí contándonos primero sobre su vida y ahora sí queremos preguntarle también sobre su pensamiento. Él es un crítico de los autoritarismos. ¿Diría usted que el autoritarismo, por ejemplo, en el caso boliviano, doctor, radica en las élites, en los dirigentes, en los partidos o en toda la sociedad? En toda la sociedad, lamentablemente, no hay ningún grupo social o profesional que se salve de ello. Uh-huh. ¿Y a qué cree que se debe esa condición de los bolivianos? Es un tema un poquito urticante, señora Vaca. Usted tiene preferencia por esos temas muy complicados. En primer lugar, yo diría que es una herencia que viene de siglos atrás. Con perdón de posibles oyentes que se sientan ofendidos, yo creo que las civilizaciones indígenas prehispánicas han sido profundamente jerárquicas, autoritarias, no democráticas, etcétera, y algo de eso queda durante siglos todavía en toda la población. Lo mismo en la colonia española, profundamente antidemocrática, elitista, etcétera, y además antimodernista. Y luego la República tampoco fue una maravilla, es decir, los periodos que podríamos llamar liberales en Bolivia han sido una excepción en la historia boliviana. No ha habido tampoco una reforma educativa muy profunda que evite mentalidades, son reformas tecnocráticas que mejoran, digamos, la enseñanza de las matemáticas o mejora los ambientes físicos, pero no cambian mucho la mentalidad general de la población. Esa herencia indígena prehispánica, la herencia de la colonia española, y una modernidad muy modesta e incipiente desde 1825 han producido una mentalidad autoritaria que además se la ha estudiado y medido. Y eso es, doña Mary Vaca, lo que a mí más me ha entristecido. Aquí en Bolivia se han publicado estudios muy serios de alta representatividad sobre el tema que usted toca, la mentalidad autoritaria del país. Y esos estudios nunca han sido comentados por la televisión, por los periódicos, por el mundo universitario y académico. La antigua Corte Nacional Electoral realizó 2 encuestas de alta representatividad sobre la mentalidad boliviana, sobre todo en el campo político. Los resultados fueron publicados en un libro muy brillante y breve del entonces vocal y vicepresidente de la Corte, Jorge Lazarte. El libro se llama Entre dos mundos y el título mismo ya nos dice, estamos viviendo entre el mundo tradicional, autoritario, antiguo y tratando de ingresar a la modernidad democrática. El libro nunca fue mencionado por ningún órgano de prensa ni estudiado en ninguna universidad. ¿Y a qué cree que se deba toda esta, no sé si llamarle censura o llamarle algo así como un bloqueo a las ideas? Porque toca temas que son desagradables y la sociedad boliviana desde la época colonial, eso está registrado en la literatura, tiene la tendencia muy efectiva a ningunear lo desagradable para la propia sociedad. No le gusta hablar de esos temas a la gente.
El planteamiento de usted viene a rebatir toda la tesis que habla de que los pueblos indígenas eran pueblos solidarios, pueblos constructivos. Incluso hay una idealización en torno a lo indígena en Bolivia y eso, digamos, que ha marcado los últimos 20 años de nuestro país. Sí. Es un fenómeno que yo lo he podido observar en forma más drástica en el mundo islámico. Eh, Aunque usted no crea, yo he trabajado algunas veces en mi vida. Eh, Toda su vida, en realidad, pensando. no, bueno, he trabajado un poquito para una fundación alemana Ujú, y estuve en países islámicos y la situación allí de la mentalidad general del país, la libertad de prensa, la situación de la mujer, por ejemplo, es muchísimo peor que en Bolivia. ujú. Es decir, vivir en un país islámico, por ejemplo, para una mujer inteligente como usted, podría ser una tortura, porque realmente no hay nada con un programa así en todo el mundo islámico. Son cerca de 57 países. Ujú. Es impensable que una mujer tenga una voz propia y crítica contra la propia cultura del país. Ahí está eso muchísimo más marcado que aquí. Pero aquí, estudiado empírica documentalmente, hay una mentalidad muy autoritaria. Ujú. Pero estos autoritarismos, doctor, también existen en el resto del mundo y allá no hay Claro, claro. culturas indígenas. Hablemos de Trump, hablemos de la misma Sí, Alemania sí, sí. nazi, o sea, Claro, ¿no? es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que en esos países son fenómenos que pueden ser revertidos. Ujú, Después de 1945, con la presión de las potencias occidentales, Alemania se ha convertido en un país relativamente democrático, ujú. pluralista, tolerante con los otros, etcétera. Y por lo tanto, para todas las sociedades hay la esperanza de que eso puede cambiar. No pertenece a una esencia humana inmutable. Ajá, eso me lleva a hacerle la pregunta que me parece central. ¿Eso quiere decir que Bolivia será siempre así, que no va a No, poder no cambiar? puede cambiar. Además, ya está cambiando las redes sociales, la mejor educación, van hacia una modernización muy clara de la mentalidad del país, a una democratización de la misma. Ujú. Por ejemplo, la situación de la mujer hoy es muy diferente hace escasos 100 años, que históricamente es muy poco tiempo. Entonces, yo creo que evidentemente cambia, pero no tal vez con la rapidez que uno quisiera. Uno quisiera que eso pase en la vida de uno. Ujú. Y eso es mucho pedir a la historia. Bueno, en ese marco quiero pedirle una opinión, caracterización de los 20 años de gobierno del MAS. Medido con las posibilidades que había, económicas, financieras, la falta de una oposición efectiva, etcétera, yo diría que es probablemente el peor gobierno que ha tenido el país en 200 años. Ujú. El peor. ¿Usted se ha sentido particularmente hostigado, acosado No, durante esos gobiernos? porque nadie me conoce, entonces no ha habido ningún hostigamiento de ninguna manera. Ha habido lo mismo que antes y que ahora, es decir, las universidades no quieren saber nada de mi persona, la prensa, salvo doña Mary Vaca y Raúl Peñaranda, tampoco. Es decir, no creo que haya un cambio muy notable. Ujú. Pero el año 2019, según sus memorias, usted se ha sentido un poco inquieto, digamos, por lo que podía Sí, pasar. feliz porque ha sido claramente una revuelta Ujú, popular. No es lo que pinta la izquierda, un golpe de Estado, nada, ha sido una revuelta popular. La izquierda nunca puede imaginarse que pueda haber una revuelta popular que no está dirigida por ellos mismos. ujú. Y eso es en todo el mundo, es así. Entiendo. Por eso mi desconfianza hacia pensamientos y pensadores de izquierda, creo que no han aprendido de lo que ha pasado en los últimos 100 años a partir de 1917, esa gran esperanza para ellos que desembocó en uno de los regímenes más horribles que ha visto la historia de la humanidad. Y los izquierdistas generalmente no quieren ver eso. No les gusta hablar de Camboya,
donde la cuarta parte de la población fue asesinada por el propio régimen comunista. No les gusta hablar de los 70 millones de víctimas de la Revolución Cultural China, de los 20 millones de víctimas de Stalin. Hay tabúes y la izquierda lamentablemente es igual que la derecha, tiene prejuicios y el mayor prejuicio es no verse ellos mismos en un espejo crítico. Otro rasgo, doctor, de Bolivia, además del autoritarismo que acaba de analizar y mencionar, es la pobreza. ¿A qué atribuye usted esta condición de atraso que, al parecer, igual avanzamos, pero no con la rapidez con la que avanzan, por ejemplo, nuestros vecinos? Señora Vaca, no soy economista. Lo que puedo decir son generalidades sin importancia. Bolivia tiene una geografía mucho más complicada que todos los países latinoamericanos. Aquí hay demasiadas montañas, lo cual encarece el transporte, las comunicaciones, la posibilidad de viviendas, todo se encarece aquí por la gigantesca cantidad de montañas. Y luego también se debe a que contra la opinión popular no es un país muy rico en recursos. La gente cree, en todo el mundo la gente cree lo mejor de su propio país. En el mundo islámico hay países extremadamente pobres, como Yemen, desiertos donde no hay, por ejemplo, ni una gota de petróleo. Pero ellos creen que es una tierra bendecida por Dios, que es una maravilla. Todos los pueblos tienen esa manía de creer que tienen grandes recursos y que solamente es la maldad de las élites o la maldad de los agentes externos que los mantienen en pobreza. Pero generalmente son preguntas muy complejas. La pregunta que usted hace no tiene una respuesta así clara y contundente porque son muchos factores que inciden en la relativa pobreza de Bolivia. Yo he vivido, señora Vaca, en países muchísimo más pobres que Bolivia, por ejemplo, en el mundo africano. Y en comparación con lo que yo conozco, Nigeria, que es un país grande, 220 millones de habitantes, en comparación con Nigeria o Senegal o Burundi, Ruanda, hablo solo de los que conozco, Bolivia es un país muy ordenado y relativamente próspero y seguro. Entiendo. Bueno, ¿y cuáles son los antídotos, podríamos decir, por ejemplo, para avanzar más rápidamente en una sociedad democrática, en una sociedad más moderna como las que usted plantea? Ese tipo de preguntas que usted hace, señora Vaca, están destinadas a buscar grietas en la argumentación del otro, o sea, de mi persona. No, nada, ninguna mala Y intención en mi entonces pregunta. usted quiere que yo diga alguna cosa medio inexacta para poder criticarme y la voy a desilusionar. No existen esos factores claramente establecidos, tampoco para mejorar un país. Países que antes fueron extremadamente pobres y sin importancia. La Gran Bretaña en la época de la colonia, cuando era colonia romana, era la provincia romana más pobre, sin la más remota importancia y demás, y luego se convirtió en la gran potencia mundial. Es muy difícil hacer apreciaciones generales sobre esa temática. Hablemos entonces de algo más específico, Sí. de las élites bolivianas, de los que gobiernan. ¿Serán es- ellos el problema? Sí. ¿Estamos eligiendo mal? Sí, sí. Después de 20 años de un gobierno izquierdista, populista, extremadamente corrupto e ineficiente, nos toca lo mismo que habíamos visto antes, o sea, un gobierno dirigido por una élite de blancos extremadamente ineficientes en el plano técnico y extremadamente corruptos en el plano ético. Y eso se repite en la historia boliviana. Después, por ejemplo, de gobiernos como el Partido Liberal, que fue, digamos, el mal menor, en 1920 viene un gobierno que se dice revolucionario y demás, y es más corrupto y más ineficiente que lo que dejó el Partido Liberal. Y eso se ha repetido muchas veces en la historia boliviana, en la historia mundial en realidad. La élite que tenemos ahora, lo digo claramente, es extremadamente ineficiente en todo sentido
incluyendo en el plano ético. Estamos hablando del actual gobierno, Sí, 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 sí. por supuesto. La absoluta mediocridad. Ujú. ¿Cuál es el papel de los intelectuales en este contexto? Usted habla de, los critica obviamente a los izquierdistas, progresistas, socialistas, en fin, pero intelectuales de otro cuño, como usted, por ejemplo, ¿qué cosas pueden hacer por la construcción democrática, no autoritaria, no caudillista de esta sociedad? Bueno, hay varias tareas. Por ejemplo, podemos poner un espejo crítico para que los bolivianos se miren como son y no como ellos quieren ser. Un espejo crítico es siempre un espejo incómodo porque muestra deficiencias. Podemos también, por ejemplo, analizar mejor el pasado. El pasado boliviano no ha sido tan malo como se imaginan los izquierdistas. Ha habido periodos relativamente buenos. En la época del mariscal Andrés de Santa Cruz, Bolivia era una potencia dentro de América Latina. Casi conquistamos el Perú. Y si hubiéramos conquistado el Perú, nadie nos para más en América Latina. Es decir, la historia boliviana no es tan mala como dicen los izquierdistas. Ha habido periodos relativamente buenos también en el tormentoso siglo XIX. Yo creo que la labor de los intelectuales es mostrar la realidad como es, sin embellecerla y sin hacerse ilusiones sobre el futuro. Ujú. ¿Y usted cree que sea posible que algún día podamos además entendernos como país, Sí, sí. empezando desde los intelectuales? Porque ahora usted dice que hay básicamente una división entre unos los que piensan A y otros los que piensan B, y nunca hay una aceptación o tolerancia a la idea del contrario. No es tan así. Existe una masa también de los que llamaríamos C, que están en medio. Hay de todo, hay de todo. No es tan grave. Y los intelectuales tampoco son tan malos como tal vez se pueda derivar de algunas observaciones mías. No son tan malos. Pero la labor de un intelectual desde qué registros históricos es una labor crítica, es señalar lo que anda mal. A la gente le gusta lo contrario, le gusta hacer preguntas como las que acaba de hacer usted. ¿Cómo será el futuro? Dando a Sí. entender de que quieren escuchar algo positivo, obviamente, ¿no? Ese tipo de preguntas ya implica un cierto tipo de respuesta obligada. Es decir, yo estoy obligado moralmente ahora a decirle, sí, estamos mal, pero el futuro está abierto, todo futuro siempre tiene muchas posibilidades, no hay que desesperarse, etcétera, etcétera. A la gente le gusta escuchar ese mensaje de optimismo. Y no tendríamos derecho a pensar en que las cosas pueden ser mejor. Claro que tienes derecho, Pero no hay asidero, quiere decir. no hay, pero pocos. Hay, claro, claro, pero todo siempre la realidad siempre es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Ujú. Bueno, Bolivia cree que tiene, por lo que le escucho a usted, cree que tiene muchos recursos, Sí. y una de sus tensiones es que se quieren robar nuestros recursos, se los quieren llevar, se los quieren expropiar, y por eso hay mucho estatismo también en el Sí. país. ¿Qué diría frente a eso? Es decir, ¿hace falta que que tengamos una mentalidad más liberal respecto a Sí, ese tema para sí. poder avanzar? Sí. Gabriel René Moreno Ujú. recogió volantes, escritos, cartas, todo lo que pudo conseguir de testimonios para su obra Últimos días coloniales en el Alto Perú. Ujú. Y él demostró que ya antes de la independencia, la opinión mayoritaria aquí en el Alto Perú era que los agentes externos, dice textualmente Gabriel René Moreno, afilaban las uñas y las garras para apoderarse de las riquezas sin par del Alto Perú. O sea, esa idea es muy, muy antigua y muy enraizada en la población boliviana. Guillermo Frankovich, en su libro Los mitos profundos de Bolivia, también demuestra lo mismo. Aquí hay mitos, o sea, leyendas sin base, que dicen justamente eso. Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales y solo la ineficacia de las élites y la maldad de los agentes externos nos impide a los bolivianos gozar con pleno derecho de esas inmensas riquezas.
No hay esa riqueza. Es un país como todos. Hay algo, pero tampoco no es un país muy rico, no produce gran cantidad de petróleo. Los minerales que Bolivia produce tampoco son los más utilizados hoy en día. Los suelos agrarios bolivianos son relativamente malos en la mayoría del país. La capa de humus en las regiones tropicales es una capa muy pequeña que es proclive a ser erosionada fácilmente cuando se corta la cubierta vegetal. Y los bolivianos, lo digo con toda claridad, enemigos de los árboles, se complacen en cortar, en destruir ese manto vegetal. Los empresarios de la madera y de la soya, los ganaderos y los pequeños agricultores, todos hacen avanzar como si fuese algo positivo la frontera agrícola. Creen que eso es el progreso. Y ahí no hay diferencias entre izquierda, derecha, ricos y pobres. Todos piensan más o menos lo mismo. Y así están destruyendo una parte de su futuro. Y entonces una de sus preocupaciones es también el medio ambiente. Sí, sí, eso siempre me interesó mucho. Ujú. Yo pude ver de niño la belleza del bosque tropical, belleza que en todo el mundo está en grave peligro. Ujú. Y en el caso de Bolivia, ¿cree que somos muy depredadores? Sí, 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 completamente. Bolivia e Indonesia son los países que arrasan más superficie vegetal por año. Ujú. Bueno, quiero leerle algunos comentarios que están llegando de nuestra audiencia. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice Henry Escobar, dice maestro HCF Mansilla, nada más. Después Santiago Burgos Camacho, uno de los mejores filósofos que tenemos en Bolivia. Gonzalo Mendieta Romero, gran entrevista, entrañable nuestro gran pensador HCF Mansilla. Samuel Vázquez, primer nivel de pensamiento. Es un lujo conocerlo, leer y escuchar al doctor HCF Mansilla. Nabil Pacheco, el aguafiestas del populismo, el mejor filósofo boliviano. Claudia Gallardo, muy interesante la entrevista. HCF Mansilla es un lujo, wow. Señora Susana Vaca, Preyes. señora Vaca, usted está eligiendo a propósito comentarios Por favor, positivos. podrían decirle que no estamos eligiendo. Es todo lo que hay, dice la producción. ¿Ve? No, no estoy eligiendo nada. Susana Preyes, disfruto oír a alguien con una experiencia de vida y una sabiduría exquisitas. Creo que va a tener que hacer un tercer tomo de sus memorias y decir que su vida ha sido muy buena, que no ha tenido ningún fracaso. Ay, Dios le escuche, pero lo veo difícil, difícil. Como está el mundo y como está mi edad, etcétera, en la ancianidad muy elevada como la mía, muy difícil que uno pueda emprender esa labor. ¿Cómo se siente con eso, con lo que acabo de leer? Que debe escucharlo todos los días, me imagino. No, rarísima vez. Bueno, una de las personas es un sobrino mío muy querido. Gonzalo Mendieta. Sí, sí, sí. Y naturalmente él que va a ser la luz de la familia, él va a ser el abanderado de si es que nuestra familia va a tener otra vez Un político. un político importante o una situación como la tuvo en la época de la colonia, que fue la mejor época de la familia. Ujú. Él naturalmente es una persona de un gran corazón y por eso dice esas palabras positivas. La próxima vez que venga Gonzalo Mendieta le vamos a preguntar si es que va a asumir la herencia política de la familia. Sí, sí, debería hacerlo. Debería hacerlo, ¿no? Bueno, a estas alturas de la entrevista, doctor, quisiera preguntarle, yo sé que cada quien va a sacar sus conclusiones, pero quisiera preguntarle, ¿cómo se define usted? Yo sé que normalmente las entrevistas comienzan por esa pregunta, pero yo quiero terminar con esa pregunta. Es decir, ¿es un intelectual crítico de derecha, conservador, racionalista, antiautoritarismo? No sé, cuénteme. Señora Vaca, yo soy altamente egocéntrico, pero en público nunca me autodefiniría, evitaría yo cometer esa pequeña equivocación que es mostrar algo íntimo. Eso, la familia, yo vengo de una familia muy tradicional desde la época colonial, evitamos eso. Yo diría que yo no soy conservador, tengo una alergia al espíritu conservador. Yo me calificaría como liberal y racionalista, eso sí. ¿Nos puede explicar los dos términos, por favor?
Bueno, un liberal es una persona que cree en la libertad innata de los seres humanos para elegir su destino y que es adversa a las coerciones sociales muy fuertes, es decir, coerciones que le dicen a uno lo que tiene que pensar, lo que es bueno para la sociedad. Es una persona que piensa por cuenta propia. Y un racionalista es una persona que para la vida pública evita las emociones y actúa reflexionando posibilidades. Las emociones están muy bien, por ejemplo, para la vida íntima y erótica, pero no para la vida pública. Esas dos características que acaba de citar son las que le escasean y le faltan a la sociedad boliviana. Sí, sí, bueno, a muchas sociedades del mundo. El mundo islámico es todo eso muy acentuado. Ahí tuve yo que vivir algunos años en ese mundo. Ese mundo sí, señora Vaca, sobre todo para una mujer inteligente, es un mundo terriblemente represivo. Lo sabemos, lo sabemos. Ahí no queremos estar y más bien queremos que haya cambio en todo caso. Y es un tema que a los izquierdistas no les gusta, como Afganistán e Irán son países antiimperialistas, no se atreven a criticar lo que es la vida cotidiana de una mujer normal, que es un infierno en Afganistán, en Irán, en Yemen. No puedo dejar de preguntarle esto. Normalmente la izquierda se atribuye las luchas feministas, pero usted acaba de hacer un mensaje Son absolutamente unos pro derechos de hipócritas, mujeres. sí. Los izquierdistas lo que quieren, como todos los seres humanos, es la conquista del poder, estar arriba, dirigir ellos el mundo, tener ese placer en parte erótico que es el goce del poder supremo. Y la emancipación femenina, ellos les es en el fondo totalmente indiferente. Bueno, si ya lo admiraba con esto más. Gracias, gracias. Doctor, le agradezco muchísimo A usted por haberme entrevistado, muy gentil. Yo encantada. Y le deseo mucho éxito, además, para su carrera. Que así sea, doctor. Yeah. Bueno, amigas y amigos, les agradecemos por habernos seguido en un viernes de podcast, hoy con Hugo Celso Felipe Mancilla. Mancilla con S, porque esa letra tiene una connotación en su familia, yo lo sé, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Les agradecemos. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se lo pierdan, estamos por nuestros 4 canales. Chao, chao.